Buenos días. Caso Corruptela. De esto hablaremos en República. Muy buenos días. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana de este lunes 22 de octubre, deseando que esta semana sea de muchos éxitos en todas sus actividades personales y profesionales. Nosotros iniciamos y le ponemos a su disposición un tema de análisis que tiene que ver aspectos de transparencia, anticorrupción, pero también tiene que ver la cooptación de las instituciones públicas, y en este caso en particular lo vamos a hacer de la Fiscalía General de la República bajo la gestión de Luis Martínez. Justamente el caso Corruptela, que fue presentado la semana pasada por el fiscal general Douglas Meléndez. Y tenemos un panel para que nos ofrezca este análisis desde la perspectiva judicial, penal, desde la perspectiva de la transparencia y desde la perspectiva de la investigación contra la corrupción en el país. Y es un gusto para mí recibir a Óscar Campos, investigador del área de transparencia de ISD, Jaime López también está conmigo, investigador y experto en transparencia de Funde, y también me acompaña Osvaldo Fessier, abogado penalista. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Osvaldo, Óscar, bienvenidos. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias por tomar la invitación. Jaime, qué gusto volver a encontrarnos. Gracias, encantado. Gracias por tomar la invitación, y vamos a tener todo el programa dedicado a este caso en particular, y nos va a llevar a unas conexiones con otras circunstancias que tienen que ver de la lucha contra la corrupción, el tema de la transparencia y sobre todo el manejo de las instituciones públicas. Pero para tener una nota de contexto, le pido a producción que nos ponga la nota elaborada por Jorge Trillos, donde recopila algunas declaraciones del exfiscal Luis Martínez en este caso que se lleva en los tribunales. Veamos. Mis abogados han insistido en que no lo realicen, pero sí les digo que por respeto a muchas familias que están sufriendo en este momento y por respeto también a los salvadoreños, porque creo que el pueblo salvadoreño también merece respeto, y mentir miserablemente creo que no se lo merece. De esta forma, el ex fiscal afirmó que todos los detenidos por delitos de corrupción son inocentes. Sentar aquí a otros es como sentar a El Salvador y a todos los salvadoreños trabajadores y honrados. Todas estas personas que están detenidas y los que están con orden de captura merecen respeto, así como todas sus familias. Y reiteró que confía en el sistema de justicia y será respetuoso de los procesos en su contra. Los tribunales están precedidos por jueces de gran preparación y ejemplo de decencia humana y sobre todo valientes. El exfuncionario acepta que durante su periodo pudo cometer errores, pero reitera que siempre cumplió la ley. Porque solo los que no trabajan no cometen errores. Y si los cometimos fue por el bien de nuestro país y jamás son delitos. Tras leer las declaraciones que había preparado, se negó a responder cualquier pregunta. Soy inocente y más inocente son los otros acusados. Muchas gracias. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Bien, entonces ahí teníamos declaraciones del ex fiscal Luis Martínez, y menciona una frase que me llama mucho la atención: errores por el bien del país. No sé qué significa eso, pero bueno, hay que tener en análisis estos puntos de vista, las declaraciones que ha ofrecido el ex fiscal general de la República, pero también la investigación que ya ha publicado el fiscal general y el encargado de la unidad financiera, el señor Jorge Cortés, en donde están descomponiendo este entramado en el cual vincula a Luis Martínez con una serie de funcionarios que trabajaron cuando él era el titular de esta institución del Ministerio Público, y otras personas que vamos a salir mencionando en el transcurso de esta entrevista. Empecemos con esto. Una primera reacción sobre esto, Óscar, porque ya Luis Martínez estaba siendo procesado por otro caso en particular que favorecía al empresario Enrique Raiz, y ahora se le comunicó, cuando llegó a una audiencia, se le comunican otra serie de delitos que se le imputan, vinculados también a una compraventa de justicia y de no investigación en la Fiscalía General de la República. Sí, bueno, la verdad que es lamentable ver ahora al fiscal, después de ser una figura eminentemente fuerte al frente de una institución como fue la Fiscalía General de la República, ahora exige respeto para él y para las demás personas involucradas, y recordar esa famosa frase de respetar al fiscal que le dijo a un periodista. Sí, la verdad que este caso nos demuestra
que el poder puede llegar a corromper a las personas. En un primer momento, el fiscal Luis Martínez comenzó trabajando en la Fiscalía, electo, por cierto, por unanimidad por parte de la Asamblea Legislativa. Eso te indica que no el hecho de llegar a acuerdos políticos partidarios en la Asamblea te va a generar la mejor elección posible o la persona más idónea para una institución. Pero en este caso, amarrando lo que él ya estaba detenido por un delito o por varios delitos cometidos contra particulares en el cual se manipuló la justicia, en el cual hubo acuerdos con incluso jueces de reconocida trayectoria, como era un Yamatei y todos estos que al final se sabía, o de la Voz Populi decían que eran no tan correctos o no tan éticos, y que al final se comprueba con esta investigación que hace la Fiscalía. Y luego, en este caso de Corruptela, que él diga que es inocente, que no ha cometido ningún tipo de delito, pero que sí ha cometido errores, a mí se me hace y se me asemeja mucho también a la postura que mostró al final del último tramo del proceso el expresidente Elías Antonio Saca, en el hecho de reconocer que sí cometió errores, el hecho de reconocer alguna falta en realidad, y no se me pone a pensar si es que está buscando también llegar en algún momento a alguna negociación con el actual fiscal Douglas Meléndez para que haya una condena. Él reconoce sus errores, reconoce sus faltas y después puede buscar algún tipo de mecanismo que le ayude a disminuir ya sea la responsabilidad penal o la responsabilidad civil en la que puede incurrir. Son 15 delitos, Carlos, 15 delitos que se le intimaron al fiscal, entre ellos negociaciones ilícitas, cohecho, etcétera. Entonces creo yo que la Fiscalía, para que haya presentado este proceso o este caso, debe de tener elementos bastante fuertes, porque no es fácil, Osvaldo lo podrá notar, que él tiene mucha experiencia en materia penal, que le atribuyan con una serie de conductas 15 delitos, esto es un concurso, qué es lo que está haciendo la Fiscalía, si todas las acciones que se están investigando llevaron a cometer un delito o es la misma y que termina con diferentes aristas. Entonces yo creo que aquí lo importante para comenzar con una primera reacción es, ojo con las palabras del fiscal, ojo con eso de asumir errores. Me parece que hay que tenerlo bien presente de cara a los próximos 12 meses o 24 meses que puede llegar a durar el proceso con la etapa de instrucción, si es que hay ampliación de la misma, y que tengamos también bien presente que las personas que aparecen mencionadas, ya sean en los mensajes de texto, en las comunicaciones, que más adelante creo que discutiremos, también deben de tener o deben de estar al ojo público. Es decir, no podemos negar que el hecho de que alguien te llame amigo, el hecho de que alguien te escriba para pedirte un favor siendo vos funcionario, eso es una práctica también de corrupción. Ya vamos a hablar más adelante un poco sobre estos mensajes y lo que publicó el periódico digital El Faro en particular, porque vincula a otras personas, algunas ya muy cercanas a la órbita de Luis Martínez, otras pues que van apareciendo sobre la marcha en el transcurso de su gestión al frente de la Fiscalía General de la República. Y ya voy a escuchar también, Osvaldo, sobre el tema de los delitos, porque es una cantidad significativa de delitos de las que se le acusan a Luis Martínez con otras personas que trabajaron en la Fiscalía. Pero Jaime, me gustaría tener tu reacción también sobre esto por una frase que mencionaba el fiscal general actual, Douglas Meléndez. Mencionaba: en la Fiscalía, en la gestión de Luis Martínez, se compró justicia. Una frase bastante contundente, bastante fuerte, pero lo que denota es una instancia que tiene como trabajo perseguir el delito. Básicamente estaba comprando, estaba vendiendo y en este caso ocultando investigaciones y favoreciendo otras. Bueno, yo creo que los salvadoreños de alguna manera pues hemos tenido la percepción de esta forma de proceder de la Fiscalía, y con el caso que se presenta en los tribunales contra el exfiscal Luis Martínez pues obtenemos evidencia, pero lo que denota realmente, yo creo que es un gran riesgo para el país que sigamos manteniendo, porque quiero usar el tiempo presente, una Fiscalía que concentra tanto poder y que no rinde cuentas sobre la forma en que procede con los casos, cómo decide qué casos lleva adelante, lo lleva hasta los tribunales, investiga, y cómo decide qué casos deja enterrados o deja a un lado. Y precisamente yo creo que no podemos verlo de manera personalizada en el exfiscal Luis Martínez, sino que tenemos que ver también construir la perspectiva institucional de lo que ha sido la Fiscalía, la manera como se ha manejado la justicia, los anteriores fiscales, inclusive el actual fiscal, de una institución que básicamente tiene la potestad de reunir evidencias, y esas evidencias, en lugar de presentarlas a los tribunales, ocuparlas para chantajear o para
construir y sostener redes de corrupción. Y entonces definitivamente creo que eso es el escenario que nos está presentando el caso del exfiscal Luis Martínez. Y sí, yo diría, lo que yo digo es cómo trascendemos de ver el caso más allá de las personas y le ponemos el ojo a una institución que no es que haya sido utilizada, sino que una sola vez, sino que ha sido utilizada muchas veces de esa manera, que puede seguir siendo utilizada de esa manera, y es el riesgo que tenemos. ¿Y cuál es el dato clave en esto? Yo creo que es importante que los salvadoreños recordemos de que el exfiscal Luis Martínez estuvo a punto de ser reelecto con el apoyo de todas las principales bancadas legislativas. Y por qué esa reelección se cayó al final es un misterio, no lo sabemos, ¿verdad? Pero definitivamente ya habían pronunciamientos en favor del exfiscal Luis Martínez, y todos los dirigentes políticos que en ese momento se pronunciaron, pues ponían sus manos en favor de él, diciendo que era un fiscal, un buen fiscal. Entonces, si eso ha pasado, definitivamente, yo digo, sentir como escalofríos como salvadoreños, ¿verdad? Porque realmente tenemos un problema serio con la estructura, el diseño de la Fiscalía, como digo, por la manera discrecional y arbitraria con que puede manejar los casos. Más adelante vamos a ampliar un poco este tema que pones sobre la mesa, Jaime. Me parece muy relevante ver el diseño institucional y cómo está configurada la Fiscalía, qué permite hacer, pero también qué espacios o márgenes de maniobra hay en una institución que puede obtener bastante información, pero que la puede utilizar en función de chantajes o de beneficios particulares. Y creo que eso es lo preocupante también en este caso en particular. Pero antes, Osvaldo, si nos hacemos una lectura un poco desde el campo más penal de los nuevos delitos que se le acusan a Luis Martínez, algunos por lo menos de los que se mencionan: cohecho propio y activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedades ideológicas, omisión de la investigación, lavado de dinero y activos, pero también de sustracción de dinero de la Fiscalía General de la República. Un poco desde tu perspectiva, tu primera reacción, y qué implica una serie de delitos que se le acusan al exfiscal Luis Martínez. Bueno, el delito de peculado es un delito clásico en el tema de corrupción. Peculado es básicamente el que hurta, solo que el que hurta en un bus, una cartera, le van a aplicar ese tipo penal, mientras que al funcionario público que hurta lo que tiene que cuidar, eso se va a llamar peculado. Pero el peculado en esencia no es más que la apropiación de un bien por un funcionario público, apropiándose a lo que él debería de cuidar. Es el delito, por ejemplo, que tú ves en el caso de Luis Martínez, es el delito que, por ejemplo, tú ves en el caso de Tony Saca, es el caso que, por ejemplo, tú vas a ver en el caso de Mauricio Funes. Todos son peculados porque de una u otra forma, más o menos oculta, más o menos obvia, se han terminado apropiando de fondos que son esencialmente públicos. Negociaciones ilícitas. También se está manejando esa imputación por haber dado un tema de concesiones de servicios públicos. Cuando una institución pública va a contar con un servicio que le va a proveer a algún particular, tiene que hacer una licitación. Si la licitación la amaña para quedarse con fondos o para entregárselos a terceras personas, cuando se sale de las reglas de licitación, ahí entra el tipo penal de negociaciones ilícitas. Y en el caso específico del caso Corruptela y Luis Martínez, se está hablando aproximadamente de 31 consultorías falsas que estaban dejando aproximadamente un monto que se estaba manejando en cientos de miles de dólares. Sí. Entonces es un monto grande por dinero que se tuvo que haber asignado a un proveedor para prestar un servicio, pero que básicamente se lo terminaron repartiendo. Entonces ahí tú tienes negociaciones, peculado, cohecho. Cohecho es básicamente la mordida. Ya, si tú le das una mordida a un funcionario, tú estás cometiendo cohecho. ¿Qué es cohecho? Cohecho es dar una dádiva para que alguien haga algo, para que un funcionario haga algo o para que un funcionario deje de hacer algo. En dicho sentido va a ser el cohecho propio o impropio, pero esencialmente es lo mismo. Es la clásica mordida que se le puede dar a un agente policial porque se haga del ojo pacho y no me ponga una multa. En el caso de Luis Martínez se está hablando de cohecho porque supuestamente por dádivas él hizo lo que no tenía que hacer. Él hizo lo que no debía de hacer esa función una persona que lo ostentara,
que es el tema de hacerse del ojo pacho y no investigar. Creo que eso se maneja al menos en 3 supuestos. En el caso de Rice, se habla, por ejemplo, de un caso Aguas Azules, que se archivó. Se habla del caso de Funes con el tema del Chaparral. Se habla también en el caso de Chepe Diablo, creo que incluso estaban mencionando eso. Si el fiscal recibió dinero para hacer lo que no debía de hacer, tú estabas frente a un clásico supuesto de cohecho pasivo, porque el funcionario lo hizo. Activo es al que ofrece el dinero o la dádiva porque el funcionario deje de hacer lo que debe. Entonces ahí tú tienes 3 comportamientos: falsedad documental por haber alterado documentos de las negociaciones o de todos estos casos montados. En algún momento se tuvo que hacer algún documento falso, ahí viene una falsedad documental. Omisión de la investigación por no haber dejado de investigar, por no haber investigado cuando debía ejercer la función del 193 de la Constitución, investigar un hecho delictivo de manera oficiosa. Y el último de los comportamientos, al menos en el entramado que tengo yo, que es el comportamiento de lavado, que es básicamente todo este dinero que viene de productos ilícitos, hacerlo mediante ciertas operaciones de carácter mercantil, personal, hacerlas pasar como dinero propio. Entonces ahí tú tienes básicamente, al menos lo que yo percibí, los principales comportamientos. No, pero es muy interesante, Osvaldo, porque es una primera radiografía un poco para entender qué tipo de delitos estamos hablando y las implicaciones que tiene y en el uso a través de la Fiscalía. Y me parece muy didáctico la manera en que lo has presentado para efectos que nuestra audiencia tenga claridad. Debo de hacer la primera pausa y al regresar me gustaría que abordemos 2 aspectos. Uno de las acusaciones que se le hace a Luis Martínez también es por y a Mauricio Funes es por un vínculo para favorecerse y haber recibido ciertas dádivas. Se habla entre $10,000 y $20,000 cuando él estaba ejerciendo el cargo de fiscal general de la República, pero también otro aspecto que mencionaba Jaime del diseño más institucional o de los usos que se pueden hacer y las discrecionalidades es el uso de las cuentas del patrimonio especial del área de narcotráficos y de la unidad de investigaciones financieras, que eso también es muy serio por el manejo de ese dinero y la utilidad que se le brindó a dichos fondos. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando por la mañana este lunes 22 de octubre el caso Corruptel, la investigación de la gestión de Luis Martínez cuando estaba al frente de la Fiscalía General de la República. Lo hacemos con un panel de investigadores y especialistas en el campo de la transparencia y de la lucha contra la corrupción y el derecho penal. Oscar Campos, Jaime López y Osvaldo Fessier. Ahora otro de los asuntos que quiero involucrar aquí, Oscar, y luego escuchar a Osvaldo y a Jaime sobre esto es la relación de Luis Martínez con Mauricio Funes. También en estas nuevas acusaciones se involucra a Mauricio Funes por el tema de dar dádivas a Luis Martínez para favorecerle y no investigarle en algunos casos en concreto. Ya se mencionaba el caso del Chaparral, particularmente lo mencionaba Osvaldo, pero también de unos montos que ya se tenía de declaraciones previas de Luis Martínez, Oscar, que recibía más o menos entre $10,000 a $20,000 mensuales para no hacer este tipo de investigaciones. Y el punto aquí, el fondo es la relación o el vínculo de un expresidente o un presidente y expresidente cuando Funes salió con el fiscal de turno en aquel momento, el señor Luis Martínez. Sí, mira, yo creo que hay que poner el dedo en la llaga exactamente y si bien es cierto, llama poderosamente la atención el tema de la relación que pudo haber existido entre el presidente Mauricio Funes cuando ejercía su mandato presidencial y mientras estaba al frente de la Fiscalía el licenciado Luis Martínez. Pero yo quiero como que pongamos en contexto el tema del diseño institucional de la Fiscalía. Como una institución como la Fiscalía, después de la firma de los acuerdos de paz, genera o puede crearse las condiciones para que un solo funcionario, electo obviamente por mayoría calificada a través de la Asamblea, pueda tener tanta discrecionalidad en el manejo de información. ¿A qué me refiero? Es que si bien es cierto esta relación Mauricio Funes fiscal llama la atención, pero no nos podemos dejar de lado todas las relaciones fiscales anteriores. Yo te pongo un ejemplo claro. En 2003, el reporte de operaciones sospechosas de los cheques de Taiwán del expresidente Francisco Flores. ¿Quién era el fiscal de ese entonces? ¿Sí? Ese fiscal no dijo nada de ese reporte, llegó a la Unidad de Investigación Financiera, a la UIF,
El diseño institucional que tiene la Fiscalía desde los acuerdos de paz le permite al fiscal general tener la discrecionalidad de decidir iniciar una investigación o archivar una investigación. Este error se filtra al final, allá por el 2013, al expresidente Funes, y Funes en su programa lo saca muy estratégicamente para el tema de previo a las elecciones 2014. Al final vemos que sí hubo una investigación, hubo un proceso penal que no se concluyó. Y así han venido otros casos, el caso de Carlos Perla, por ejemplo. Carlos Perla se sabía el tema del mal manejo que estaba haciendo en ANDA, pero fue hasta que en un momento determinado el presidente Francisco Flores, de ese entonces, ya no computó con el presidente de ANDA, que ordenó que Fiscalía iniciara una investigación contra Carlos Perla, que terminó con la captura de él en Francia y una condena por peculado. Es decir, cómo se está manejando la Fiscalía, ese diseño institucional en que le deja a una sola persona la discrecionalidad o la posibilidad de poder decidir qué hacer con la información y poder tener, ya sea de aliados o de enemigos, a quien él desee en cualquier momento. Luis Martínez, y lo que comentaba Jaime en el bloque anterior, era bien clara esa situación. Él había conseguido poder negociar su reelección con base en los ofrecimientos de abrir o cerrar casos. Yo puedo ser un fiscal y puedo venir y abrir un caso contra X persona, pero no presento las pruebas. Al final el juez me lo va a decretar sobre seguimiento definitivo provisional y se cierra el caso. Aunque posteriormente hayan más elementos, ese caso por el principio de la doble persecución ya no se puede volver a abrir. Entonces yo le estoy garantizando a esta persona que, si bien es cierta, la puse en los tribunales y le inicié una investigación, pero dejo de hacer mi trabajo, la omisión del de investigación, como explicaba Osvaldo, y al final pues yo le garantizo a esta persona impunidad por un hecho que puede llegar a haber sido considerado delito. Entonces, ese manejo institucional, y ahora vemos recientemente el tema de la recomendación del Grupo Egmont, el tema de darle independencia y autonomía a la UIF, es decir, que se pudiera tener una investigación desde la unidad de investigación financiera para prevenir lavado de dinero y todo eso. Se aprobó una reforma que en teoría, que el texto está un poco confuso igual, pero que en teoría esta reforma le daba a esta unidad de investigación financiera un poco más de autonomía por encima de la decisión del fiscal, es decir, no pasaba para que el fiscal dijera sí, investiguemos, compartamos información o no lo investiguemos, sino que la unidad de investigación financiera iba a enviar información a los demás entes y de ahí podía otra presentar ese caso. Y ahora con el veto del presidente llama poderosamente la atención porque entonces se le resta esa opción de que pueda haber autonomía o no. No sé si la superación del veto es suficiente para garantizar que haya una unidad de investigación financiera más autónoma, más independiente, pero creo que también ahí hay que poner ese punto de observación. El diseño institucional, cómo se elige un fiscal general, cuáles son las atribuciones que le da el 193, cuáles son las atribuciones que le da la ley orgánica, le van a permitir, siguiendo, ser un funcionario clave en la elección. ¿Por qué nos hemos retrasado tanto en las elecciones indirectas? Porque los partidos políticos, o el poder político en general, ya sea a través del poder económico, mediático o de otra índole, va a tratar de buscar mantener a su discrecionalidad estas instituciones claves en el control. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y solo para terminar con el tema de Funes, creo yo que ese ha sido un claro ejemplo. Yo le llamo amigo, le escribo, soy el presidente de la República y le digo, mire, tengo que platicar con usted sobre el caso Chaparral. Ah, ok, entonces, ¿a qué acuerdo habrá llegado? Porque después de eso es que se ve el famoso abrazo de los $50,000 de Mecafé. No sé cuántos de esos abrazos habrán habido, entonces, o cuántas veces que él salió de viaje en los aviones de Rice, el presidente le daba algún dinerito para que le trajera algún recuerdito, no sé. Entonces hay que ver todas esas situaciones y creo que no solamente encerrarnos con Funes, sino que con todas las personas que aparecen involucradas en esos mensajes. Justamente esa serie de mensajes involucra un articulado político partidario, de funcionarios en las instituciones públicas, de lo que menciona Óscar. Vamos a ampliar eso más adelante, pero creo que ya que pone sobre la mesa, Óscar, el tema del diseño institucional, Jaime, escucharte sobre eso, porque este caso en particular menciona algunos asuntos que creo que tienen que ver de la manera en cómo opera una institución como la Fiscalía General de la República y a la vez los márgenes que tiene su titular para poner a ciertas personas o hacer ciertos movimientos, porque hay una serie de personas que fueron parte del equipo de la Fiscalía General de la República cuando Luis Martínez era el fiscal general y que fueron parte de todo este entramado según la acusación que hace actualmente el fiscal general.
Entre algunos de los nombres que se mencionan, Edgar Isaías Márquez, Julio Adalberto Arriaza, José Francisco Paredes, Mauricio Antonio Llanes, José Zelaya Mendoza, entre otros, gente involucrada y que tenían atribuciones en la Fiscalía General de la República. Un primer aspecto, es decir, los equipos y la gente, o sea, un entramado en la institución. Y el segundo, también se mencionaba las modificaciones de algunos manuales o reglamentos que le permitiera al fiscal manejo discrecional de los fondos patrimoniales que venían de lavado de dinero y de la Unidad de Investigación Financiera, que eso también es otro asunto que llama la atención. Bueno, son definitivamente yo creo que sí se puede separar en dos temas. Okay. Uno es el uso de la Fiscalía como arma de chantaje, digamos, en base a la decisión de qué casos se investigan y cuáles no. Y el otro es el uso arbitrario o inclusive la corrupción en el manejo de fondos discrecionales asignados a la Fiscalía. En el primer caso, el tema, mira, siempre una fiscalía va a ser discrecional. En cualquier parte del mundo, todos los fiscales tienen un amplio margen de discrecionalidad sobre qué casos se investigan y cuáles no. Pero el tema sobre esto es que en nuestro país, esa facultad discrecional no está sujeta a ningún mecanismo de rendición de cuentas. O sea, el fiscal no tiene que explicarle a nadie por qué un caso decide llevarlo adelante y por qué otro caso decide archivarlo. E inclusive vemos actitudes del fiscal actual, el exfiscal Luis Martínez y a todos los anteriores, que cuando se les increpa por qué un caso determinado no está siendo investigado, hasta responden con prepotencia, o sea, dicen. Y eso ahí está amarrado, creo yo, una condicionante de eso es que definitivamente el secreto fiscal es excesivo, o sea, no está claramente demarcado el secreto de las investigaciones de la Fiscalía. Y no sé, digamos, yo todavía no, porque es un tema que hay que estudiar a fondo, pero realmente tenemos que establecer una regla de que el fiscal tiene que explicar y justificar debidamente por qué un caso lo lleva adelante y por qué otro caso decide dejarlo archivado. Y eso ya sea por mecanismos de ley o mecanismos de otros mecanismos institucionales, pero sí no podemos seguir con una institución que básicamente no da explicaciones. O sea, si al fiscal se le llama para que hable sobre los casos, el fiscal también tiene la obligación de decir, miren, este caso no lo hemos investigado, ya sea porque nos faltan recursos, porque no tenemos personal, porque estamos esperando información de otras agencias de otros países, o decir, miren, este caso no le... o quedar en evidencia de que ese caso no lo está investigando, posiblemente porque está negociando votos para su reelección, negociando votos con los partidos políticos. Entonces, si nosotros no tenemos esa claridad, o por lo menos una mediana claridad de lo que está sucediendo en la Fiscalía, pues básicamente lo que tenemos es a un verdugo con un arma muy poderosa, que es la ley penal, que básicamente puede perseguir arbitrariamente a cualquier persona que se le ocurra, como ha sido lo estamos viendo claramente en el caso del fiscal Luis Martínez, y un verdugo que igualmente va a decidir archivar aquellos casos que sean de las personas con las que él colabora en las redes de corrupción en las que él participa. Y yo creo que acá también, digamos, con el fiscal Luis Martínez se abren nuevas ventanas, digamos. Queda claro el tema de la tregua, por ejemplo, volverse a preguntar, bueno, ¿hasta dónde se investigó con la tregua? ¿Hasta dónde se llegó? ¿Quiénes fueron los imputados? Se vuelve a abrir el tema, bueno, no se ha abierto todavía, se comienza a abrir el tema del chaparral. Bueno, ¿cómo fue ese pago? ¿Cómo fue esa negociación con la que se cerró con la empresa el contrato? Y son temas que la Fiscalía aún no ha investigado. Entonces yo creo que efectivamente lo clave está en esa regla de demarcación que obligue o que le exija al fiscal explicar por qué un caso se lleva adelante y por qué otro se deja de lado. Y nosotros eso no lo tenemos actualmente, o sea, y ni lo hemos tenido con anteriores fiscales, no lo tenemos con el actual, y viene la elección del nuevo fiscal y posiblemente podamos caer, ojalá que no sea así, pero podamos caer en un Luis Martínez recargado, o sea, para el siguiente periodo, ¿verdad? Precisamente porque las condiciones están dadas para eso.
Bueno, menciona Jaime, Osvaldo, y escucharte sobre esto es qué capacidad institucional hay para que un fiscal o la persona que está al frente de esta institución pueda rendir cuentas y hacer explícitos los criterios y el sustento de esos criterios para hacer sus investigaciones, porque está saliendo acá en la discusión que hay el margen de maniobra y discrecionalidad es tan alto, menciona Jaime que eso lo pueden tener en otras instancias, pero el uso de esa discrecionalidad para favorecer a grupos en particular, o en este caso no investigándoles o atacando a sus enemigos, por decirlo de una forma, pero por otra parte es también cuando llega un fiscal general, un equipo de personas que trabajan en la institución y que básicamente hacen esas tareas de cerrar ciertas puertas, de abrir otras y mover estos vínculos, porque ahí se menciona en esta nueva acusación a Martínez y las otras personas que han sido enlistadas y que están siendo perseguidas por la Fiscalía General de la República y se va a llevar a nivel judicial. Bueno, en términos generales yo te diría que al menos desde la perspectiva que yo conozco, muy poca. Yo creo que lo que señalan los compañeros es del todo válido. Si hemos venido a descubrir lo que ha sucedido con Luis Martínez, es porque hemos tenido la suerte de tener lo que siempre se requiere, desafortunadamente, en nuestra clase política, que es el tema del caudillo, el que nos va a rescatar, el que va a salvar. Lo vimos con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que tuvimos que esperar a que vinieran ciertas personalidades, ciertos personajes, para que comenzara a funcionar la institución. Y se vuelve a repetir en el caso de la Fiscalía. Tenemos que esperar hasta que venga el caudillo, el fiscal Douglas Meléndez, para venir a rescatar esto, que de otra forma nunca nos hubiésemos dado cuenta. Lo mismo pasó en el Ejecutivo, en la Presidencia. Se dio partida secreta en esta, Calderón Sol, Antedel, Flores, Saca, Funes, y nos damos cuenta hasta que el caudillo lo quiso poner en evidencia o lo quiso investigar. Si no, eso todavía no se conociera. ¿Qué va a pasar cuando llegue alguien, si es que no pasa con Douglas Meléndez, que no sea tan voluntarioso como él? Vamos a volver a lo mismo. Esto se ha descubierto porque ha habido un personaje, un caudillo, que lo ha querido investigar. De aquí a mañana puede que o él cambie de parecer y ya no decida seguirlo investigando, o llegue una persona que es igual a Luis Martínez, o por lo menos como plantean a Luis Martínez. ¿Qué nos va a salvar de eso? Precisamente por lo que mencionan los compañeros. Se trata de una institución que si tú pides cuentas sobre una investigación, te alega el Código Procesal Penal el tema del secreto. La investigación no se puede conocer. Se trata de una institución que si tú pides por medio de unidades de acceso a la información, cuentas institucionales o del tema del manejo de fondos, por ejemplo el tema de los narcobarriles, que de ahí se alega que se sacó dinero, lo que te van a decir es que eso es secreto, no se puede porque tiene que ver con manejo de la delincuencia, tiene que ver con persecución del delito. Se trata de una institución en donde, por ejemplo, la unidad de auditoría fiscal, para estar manejando el control de casos de los fiscales que puedan estar abusando de sus funciones, no pasa ni de 10 fiscales para una institución que tiene cientos de funcionarios, si no miles, trabajando en casos que se meten constantemente con la fibra más íntima de derechos fundamentales del ciudadano, ya, que fácilmente te pueden cometer una detención ilegal, ya, que fácilmente te pueden cometer una investigación a sueldo, ya, pero tú tienes los mecanismos de control de esa institución que el ciudadano no los puede ejercer. Entonces, ¿qué estamos esperando? Esperamos lo de siempre, esperamos un caudillo. Ya, a ver si va a venir alguien que la embajada americana lo va a presionar lo suficiente, o que la embajada americana lo ha buscado para eso, para que nos rescate a todos. Y mientras no venga el rescatador, ya vamos a seguir en las penumbras. No se trata de eso. Se trata de empoderar a la sociedad civil, no esperar que alguien la venga a rescatar. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría involucrar también en la discusión. Bueno, tú mencionabas, Osvaldo, una unidad de control fiscal. Siempre cuando hacemos el tema de Contraloría Interna, por ejemplo, pensando en la Policía Nacional Civil o en el Ministerio de Justicia y Seguridad, que tienen sus inspectorías y sus unidades, pero en el caso de la Fiscalía, llama la atención, hay una unidad, pero esta unidad que ha hecho y el control que también puede tener el titular sobre esto. Y otro asunto que quiero poner en discusión y escucharles es, bueno, el nivel o la capacidad de poder que tiene una institución de la envergadura de la Fiscalía,
fuera, por ejemplo, desde escuchas telefónicas, manejo de información financiera, construcción de casos. Es decir, estamos hablando de algo bastante fuerte, y si llega al control de personas con intereses económicos, partidarios o como fuera, puede tener una implicación muy fuerte en la sociedad salvadoreña. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros. Continuamos con este panel que analizamos el caso Corruptela, investigación de la gestión de Luis Martínez cuando estuvo al frente de la Fiscalía General de la República. Lo hacemos con Oscar Campos, Jaime López y Osvaldo Fecé. Hablemos un poco, ahora inicio con Jaime. La instancia, ¿quién controla a la instancia que investiga a los ciudadanos, que investiga la labor de privados, que investiga al mismo Estado? Es decir, ¿qué ejercicio de control, según el marco legal que disponemos, hay sobre la Fiscalía, o el nivel es tan alto que tiene como si fuera una isla? Lo trato de poner de esta manera, Jaime, porque hemos hablado, bueno, escuchas telefónicas, manejo de información financiera, construcción de investigación. Es decir, ¿cómo en este momento se puede controlar el trabajo de la Fiscalía General de la República, o quién lo puede hacer? Pues la respuesta está difícil, pero creo que es importante plantearnos la pregunta. Hay diferentes mecanismos de control. Están los internos, como la unidad de auditoría fiscal, por ejemplo, pero como bien decía Osvaldo, es una instancia sumamente débil. O sea, luego están los controles externos, que los mismos tribunales, los mismos jueces ejercen control cuando la Fiscalía presenta un requerimiento. Y está también la instancia de control político, que es totalmente válida y legítima, que es el caso de la Asamblea Legislativa. Recordemos que la Asamblea tiene facultades de crear comisiones investigativas, sí, y otro tipo de instrumentos, generar recomendables. Entonces, pero lo que vemos es que básicamente todos los controles están socavados o están erosionados, y básicamente eso pues no da ninguna garantía de cómo se están llevando a cabo los procesos dentro de la Fiscalía General de la República. Y realmente, como el riesgo que por lo menos nosotros estamos planteando, es que el mayor problema se da en el punto de qué es lo que se decide que salga de la Fiscalía, es decir, que se convierta en un requerimiento para un tribunal. En ese margen de discrecionalidad, lo que pasa dentro de la Fiscalía antes de eso, la recolección de información, las escuchas telefónicas, y otro tipo de actuaciones, básicamente donde se concentra el poder del fiscal o de sus colaboradores, como ha ocurrido en el caso que estamos viendo, y básicamente lo que le permite usarlo o esa información como un instrumento, ya digamos, llamémosle como le llamemos, llamémosle un instrumento de chantaje, llamémosle un instrumento para asegurar votos para la reelección, llamémosle un instrumento para hacerle favores a los amigos, o llamémosle un instrumento, como decía el fiscal, por el bien del país. O sea, entonces el fiscal Luis Martínez, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Entonces, realmente la pregunta que nos planteamos, y yo creo que no tenemos respuesta definitiva, sería, pero sí es importante que nos la hagamos, o sea, es que cuáles son los mecanismos de control. Y en principio la respuesta tentativa es que los mecanismos de control prácticamente son inexistentes, y además de eso, el margen de secreto de que dispone el fiscal y de no la no obligación de rendir cuentas, sí, definitivamente es excesivo. Menciona entonces, Jaime, que los mecanismos de control, Osvaldo, están erosionados, si no es que decir inexistentes, que podría tener de manera ordinaria en el campo legal la Fiscalía, la Asamblea, la Fiscalía General de la República, pero por ejemplo en particular, Osvaldo, es casos en el señalamiento de Luis Martínez, por ejemplo, del uso de escuchas telefónicas para chantajear a personas en concreto, pero también construcción de investigaciones y hasta construir en algunos casos cierta evidencia para afectar a personas en particular. En los casos que se han mencionado de Claudia Herrera y Mario Calderón son un ejemplo de esto, Osvaldo. Entonces, el nivel de control ante un nivel de operación de personas que llegan al frente de esto y pueden utilizar las escuchas telefónicas a discrecionalidad y también crear investigaciones. ¿Tu reacción sobre eso? Bueno, yo creo que coincido en términos generales. De nuevo es esta idea que incluso nos viene de afuera, de apoyar el tema del caudillismo. Qué bien que los embajadores
o ciertas embajadas del país estén a favor del apoyo de funcionarios que están combatiendo fuerte la corrupción, pero el tema de nuevo no se tiene que centrar en la personalidad, sino de empoderar a la sociedad misma para que sea la sociedad la que pida cuentas a los funcionarios. Y es lo que tú ves en estos casos. Son dos casos diferentes. Veamos, el tema de escuchas es un caso distinto al caso de Claudia Herrera. Sí. En el caso de Claudia Herrera ni siquiera se utilizaron el tema de intervenciones para poder construir el caso falso, al menos en la hipótesis fiscal. De hecho, gracias a las intervenciones es que se pudo evidenciar que se había construido el caso falso, ya, porque es mediante las intervenciones que se logra accidentalmente descubrir de que existe un complot para crear o construir el caso falso. Entonces ahí tú tienes una forma de utilizar las escuchas telefónicas en provecho de descubrir la verdad. Luego tú te vas a casos como los que, por ejemplo, en algún momento Bukele denunció, o el caso que ahorita se está discutiendo de divulgación de secretos, sí, el 8º de instrucción, en donde el tema de las intervenciones de las comunicaciones, tú ya ves que lo utilizan desde una perspectiva totalmente distinta para perjudicar a los opositores, para dañar a las personas. Hay controles judiciales en la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones. El tema sería de ver aquí si los informes finales de las intervenciones y el control que están ejerciendo los tribunales de instrucción para autorizar las intervenciones se estén realizando de la mejor manera. Y donde tiene que venir el llamado a la sociedad civil, a los entes encargados, para verificar si los tribunales y las instituciones encargadas de velar por las intervenciones de las comunicaciones se está cumpliendo las finalidades que en principio mencionan la ley, pero con el tiempo se van haciendo cada vez un poco más por la costumbre, más laxa, menos rigurosa. Ok, cerraría entonces este bloque contigo, Óscar, sobre el control hacia la Fiscalía General de la República en procedimientos. Ya Osvaldo mencionaba el caso de las intervenciones, que en principio hay un órgano judicial que monitorea, un juez o una jueza que monitorea el uso de estas escuchas telefónicas, pero el caso que se ha mencionado también de Luis Martínez es que tenían escuchas telefónicas y la información obtenida y se utilizaba para varias cosas, pero no para lo que se solicitaba originalmente. Sí, precisamente ese tema del diseño institucional, como se generó el Centro de Escuchas Telefónicas, tratando de darle el mayor respaldo o la mayor fortaleza o robustez para que no fuera utilizada como un arma de sicariato. Prácticamente es eso, pues el Centro de Escuchas Telefónicas te puede servir tanto para investigar, identificar, perseguir y detener la comisión de un delito, o también para acabar políticamente o de X otra manera con cualquier persona que no sea afín a quien está al frente de una institución como tal. Incluso, no necesariamente tenés que ser el fiscal general, sino que sos el encargado o el director del centro de escuchas, que puedes tener la discrecionalidad de filtrar información a otros operadores, ya sean políticos o de otra índole. Entonces, la falta de controles institucionales, porque yo te soy muy sincero, el tema de que la Fiscalía diga que su único mecanismo de rendición de cuentas es cada año con año llegar a la Asamblea Legislativa, es un mecanismo ineficiente, inerte, inoperante de darle a la rendición de cuentas a la gente. El fiscal llega a dar su discurso a la Asamblea y la Asamblea lo más que llega es aplaudirlo, hacer un par de preguntas en aquellos casos que políticamente están interesados. Si llega ante la Asamblea, le van a preguntar por qué no investigó a Chaparral o por qué no investigó a Mauricio Funes, o si hay otros casos por el otro lado, pero no hay una verdadera rendición de cuentas. El control social, yo estoy muy de acuerdo con el tema, como lo dice Osvaldo, lamentablemente para la Fiscalía y para su diseño institucional, la participación y control ciudadano es muy limitado. El secreto fiscal es demasiado amplio, no hay mecanismos como obtener información verídica, es muy difícil incluso hasta estadísticamente conocer cuántos casos, cuántas denuncias, cuántos avisos, qué ha pasado con los avisos. Nosotros hemos presentado, y te lo digo de sociedad civil, varias cantidades de avisos en el caso de Francisco Flores, en todos los casos contra Mauricio Funes, en todos los casos Cifrido Reyes, es decir, gallegos, en varios, y luego hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que te permite la reconversión de la acción de la Fiscalía a una acción ciudadana.
lamentablemente tú le llegas a pedir información a la Fiscalía sobre cómo está la denuncia o el aviso presentado y no te dan información, entonces no puedes ejercer la Contraloría. Debo hacer una pausa y en los 2 bloques que nos restan me gustaría que hablemos un poco de este debate que se ha generado sobre autonomía o no de la Unidad de Investigación Financiera, lo que ha generado pues un veto del presidente de la República, sobrepasarlo por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. En el último bloque hay un proceso de elección, ya está abierta la convocatoria al proceso de elección de Fiscal General de la República y qué elementos hay que tener en cuenta sobre esta decisión como tal. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con este panel analizando ahora el trabajo de la Fiscalía General de la República e incorpora un tema que ha estado en la coyuntura, Jaime, es la independencia. Desde tu criterio, ¿es importante que tenga autonomía e independencia la Unidad de Investigación Financiera del trabajo como tal de la Fiscalía, que nominalmente depende de su titular, de la persona que está al frente de la Fiscalía General? ¿O tú consideras que esta unidad debe de tener un grado de autonomía y que sus decisiones no estén marcadas por los lineamientos del titular de la Fiscalía General? Fíjate que si uno se basa su opinión en lo que dicen los libros, ¿verdad? Realmente la independencia de una unidad es una cosa no del todo válida, porque siempre se plantea la cuestión de la unidad de mando, o sea, de que, digamos, uno nombra a un fiscal y espera que todas las unidades se alineen a este fiscal, precisamente para que pueda desarrollar una estrategia de investigación. Pero en la práctica, digamos, lo que tenemos, y como dice, la realidad al final es más desborda lo que pueden decir los libros o cualquier opinión técnica, es que estamos en una situación bien delicada de que básicamente ya no se confía en los estratos, en la dirigencia de las instituciones. Sí. O sea, digamos, si estos organismos están recomendando de que una unidad técnica tenga básicamente discrecionalidad con respecto a la decisión del fiscal, pues básicamente es que en el fiscal no se confía, o sea, y es el mismo tema, aún es el mismo tema, por ejemplo, que se plantea en la sección de probidad. Dice, mira, la sección de probidad, su gran problema es que los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia la tienen amarrada y no dejan que investiguen ni que siga adelante con los casos. Entonces, en términos prácticos, temporalmente puede ser una salida adecuada, pero lo que estamos haciendo es parchando el sistema, porque no estamos resolviendo el problema del fondo, que básicamente es la arbitrariedad, la discrecionalidad o el comportamiento delictivo que pueden tener los titulares de las instituciones. Entonces, yo creo que temporalmente uno lo puede plantear, miren, sí, para que puedan avanzar las investigaciones, para proteger la información, para preservar la integridad de los procesos que se están desarrollando, conviene darle mayor independencia a la unidad de investigación financiera. Pero definitivamente lo que no debemos de perder de vista es que solo estamos poniendo un parche o soslayando un problema mayor, que básicamente es lo que hemos estado hablando en los segmentos anteriores, la excesiva discrecionalidad, la no obligación de rendir cuentas y el involucramiento en que puede caer el fiscal general y su equipo de fiscales o colaboradores en participar en redes de corrupción o redes criminales. Ahora, incorporo para tu apreciación, Osvaldo. Jaime menciona, los libros pueden mencionar de que no es lo más adecuado, o pueden decir que no es lo más adecuado tener una unidad independiente de la Fiscalía General de la República por el tema mismo, pero también un poco la falta de confianza o que no genere confianza en los titulares va obligando a este tipo de medidas. Pero desde tu perspectiva, a efectos de largo plazo y a nivel estructural del trabajo de la Fiscalía General de la República, ¿debe tener una unidad financiera independiente, autónoma, y su grado de maniobra y su margen de maniobra pues no va a estar supeditado al titular? Yo creo que hay buenas intenciones detrás de la necesidad de autonomía a estas unidades. Básicamente lo que el grupo de Egmont va a estar insistiendo en este punto es la necesidad de desligar las unidades financieras de intereses electorales. No puede estar una unidad financiera trabajando al ritmo que le impone una institución que se va a estar guiando no por tiempos reales, sino por tiempos electorales. El tiempo de mi elección, el tiempo de mi reelección, cuando me vayan a cambiar. Eso es al menos en el plano teórico la perspectiva que me da la impresión tiene el grupo de Egmont cuando habla de autonomía para las unidades financieras institucionales.
yo creo que se valida en la experiencia de El Salvador y en el caso concreto. Yo creo que cualquier persona que lea la publicación del Faro sobre las intervenciones a las comunicaciones y el tema de la reelección del fiscal, básicamente puede caer en la cuenta de que la intención de dar la autonomía a estas unidades se valida en nuestro país. Tú ves en esas conversaciones que básicamente está platicando un empresario poderoso con se menciona ahí Ramiro, ya se menciona ahí gente puntual de partido político, creo que de Ghana, se menciona no gente de Arena, pero sí de los básicamente principales financistas de Arena, dos empresarios de enorme peso, tanto peso, que el hijo de uno de ellos es el candidato ahorita presidencial. Frente a ese nivel de presión, y tú ves que están conversando entre ellos, o por lo menos se aprecia de que existen indicios de conversación entre ellos, como que si fueran amigos de la oficina, como que si fuesen amigos de chat, sobre el tema de la reelección de determinado funcionario en atención a lo que aparentemente podrían ser sus intereses, tú te das cuenta de que eso que el grupo de Egmont está buscando en términos abstractos, autonomía, separar estas investigaciones de temas electorales, en nuestro país a lo mejor se termina validando más. Desconcentración, yo creo que esa es la clave en nuestro país. El poder tiene que dejar de estar concentrado en un caudillo, en un hombre fuerte. ¿Ya? Y ese hombre fuerte, en vez de estar buscando hombres fuertes, tenemos que buscar fortalecer a las instituciones, dando la autonomía, desconcentrando el poder, pero más importante aún, yo a eso finalmente, y perdón la insistencia, pero es a lo que quiero llegar, sí. No se trata tanto de fortalecer instituciones desconcentrándolas, sino también desconcentrar en general el tema del Estado y proporcionárselo a los ciudadanos, a las organizaciones no gubernamentales, a quienes están escrutando el poder, transparentar las puertas, no nada más el tema, es como nos mencionaba el compañero, no sirve de nada si tú le das autonomía a esta pequeña isla cuando está rodeado de una burocracia estatal que te va a terminar arrojando lo mismo. Ahora, cerro contigo, Oscar, se ha mencionado tanto por Jaime como Osvaldo un poco su posición sobre esto, la tuya es una desconcentración, menciona Osvaldo, puede ser lo más pertinente para este corto plazo, o si pensamos en un nivel de autonomía de una unidad de estas características, puede nuevamente reflejar el patrón del cual se está huyendo o se quiere evitar de la Fiscalía General de la República, que quede concentrada en una persona que la utilice de manera antojadiza. Pues yo creo que el tema de la desconcentración del poder, precisamente que tiene la Fiscalía, y específicamente recordemos que el Grupo Egmont está especializado en el tema de prevención y detección del lavado de dinero, es decir, no es que la Fiscalía va a depender de la Unidad de Investigación Financiera para cualquier otro tipo de delito, sino que es el tema meramente de lavado de dinero, de activos y cualquier otro delito relacionado a ese tema. Sí, esa desconcentración debería de darse para que el poder pueda estar por lo menos en 2, 3 personas. O sea, hay un consejo fiscal, sabes que en el tramado institucional de la Fiscalía hay un consejo fiscal donde está el fiscal general, el fiscal adjunto, el de auditoría fiscal, el secretario, no recuerdo cuál otro. Entonces, tú podrías elevar al jefe de la unidad de investigación fiscal a que sea parte de ese consejo, de que él tenga toda la autonomía de investigación, que pueda tener todo el tema de manejar la información, pero que al final llegue al Consejo Fiscal y que sea el Consejo Fiscal que decida, con el fiscal general ahí obviamente, cuáles investigaciones van, cuáles investigaciones no, y que haya transparencia. Creo yo que aquí también hay que hacerle del conocimiento a la gente que el fiscal general podría haber incluso evitado que Egmont sacara esa recomendación o no sacaran del Grupo Egmont por no haber cumplido con la recomendación, porque el artículo 20 o el 21, si no mal recuerdo, del reglamento interno, de la Ley Orgánica de la Fiscalía, señala que el fiscal es el que puede establecer la jerarquía y la estructura de su fiscalía. Ahí se reconoce también que vía reglamentaria, es decir, vía de reglamento, podría haber generado las atribuciones de independencia, autonomía, funcionales, que es lo que estaba pidiendo el Grupo Egmont, para elevar a la UIF a un nivel un poco más sobresaliente y no quedar dependiente. Entonces, sí, por ahí también hay que verificar esa situación. Esperemos a ver qué es lo que pasa con la recomendación, hoy el veto que ha sido superado por los diputados y ojalá que se aplique pues en realidad y que no vaya a ser, como tú decís nuevamente, darle un nivel de potestad como lo veíamos también en el caso de Luis Martínez. Tú lees todos los chats y te dice, mira, como no va a haber elección del próximo fiscal en X tiempo, el fiscal adjunto es el que va a asumir las cuentas, pone a alguien de tu, sí, aquí lo tengo ya, y pusieron a, no recuerdo el nombre del Márquez, creo que es,
ponen a Márquez como adjunto, entonces en lo que Luis Martínez ya no era fiscal y que estaban eligiendo a Douglas, Márquez era que llevaba las riendas de la fiscalía. Entonces puede llegar a pasar también que si no hay elección fiscal general, ni el adjunto, sea el de la UIF el que tenga el control, como tú lo decís. Debo de hacer una pausa, pero en el último bloque me gustaría que abordemos el proceso de elección de la Fiscalía General de la República. Ya se abrió la convocatoria, qué elementos hay que tener en cuenta sobre esto, del campo político, del campo técnico, pero también de las decisiones a nivel de la Asamblea Legislativa. Una pausa, regresamos en minutos. Último bloque de este panel que le presentamos a usted por la mañana del lunes 22 de octubre junto a Óscar Campos, Jaime López, Osvaldo Fessier. Analizamos el caso La Corruptela, investigación de la gestión de Luis Martínez al frente de la Fiscalía General de la República, pero en los últimos dos bloques lo hemos dedicado a entender un poco mejor la estructura de la Fiscalía General de la República, qué elementos hay que tener en consideración para modificar, para hacer ciertos cambios o tener bajo la mira. Ahora se abre la convocatoria, Jaime, del proceso de elección hacia la persona que dirige esta institución, esta instancia del Ministerio Público. Desde tu perspectiva, ¿qué criterios deben ser considerados por la Asamblea Legislativa y que desde las instituciones externas, es decir, universidades, organizaciones, ONGs, deben estar a la expectativa de este proceso de elección? Bueno, yo creo que definitivamente es el siguiente paso, y creo que la sociedad sí ha hecho un ejercicio muy importante en el caso por ejemplo, de la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, y definitivamente lo que esperaríamos es mejorar, no solo repetir, sino que mejorar esa participación. En cuanto a los candidatos a fiscal, creo que la regla es transparencia casi total, y también que hayan que se razone, digamos, por qué una persona puede llegar a ser fiscal general de la República y qué es lo que esta persona haría en caso de ser electa. Bueno, ya hablábamos en el intermedio, por ejemplo, de que una cosa que tendría que adelantar el fiscal es, por ejemplo, quiénes van a integrar su equipo de colaboradores directos, ¿verdad? Ahora, lo que es preocupante de la elección, y nuevamente voy a terminar con lo de sociedad civil, es que tenemos los que van a elegir realmente están comprometidos, o sea, comprometidos en el sentido de que tenemos indicios serios de que ya sea tienen responsabilidad civil por haber manejado, sobre enriquecimiento ilícito u otro tipo de actividades, otro tipo de apropiación de activos de manera no legal, o bien están involucrados directamente en delitos. Y estamos hablando básicamente de diputados, o sea, hay que hablarlo así. Estamos hablando también de una elección comprometida precisamente por el tema del financiamiento que ha salido de casos de corrupción y que ha ido a parar a manos o a las cuentas de los partidos políticos. Entonces es bien preocupante porque básicamente lo que tenemos es un escenario cerrado donde los que van a elegir básicamente lo que están tratando de comprar es impunidad. Lo estamos viendo en el caso de la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, y lo mismo seguramente vamos a ver con la elección del fiscal general de la República, que no va a ser un ejercicio para elegir al mejor, sino que básicamente los diputados que van a estar participando en eso, lo que van a hacer es intentar comprar impunidad para ellos y para los sectores que lo financian a ellos. Ok, Osvaldo, para ti, ¿cuáles serían los criterios a tener en cuenta para este proceso de elección o la apertura del proceso de elección de fiscal general de la República? Mira, yo creo que en términos generales estamos hablando de un proceso de elección caracterizado por dos fenómenos. El tema poca confianza. Es una institución que ya nos dejó un Luis Martínez cuyos resultados estamos viendo ahora. Es una institución que en la reelección de Luis Martínez, el Faro lo ha dejado claro. La forma en que se reparten, la forma en que platican las cosas, la forma en que ellos deciden las cosas, no es en base a criterios técnicos, no sabemos cuáles son los criterios. Si han actuado así en la elección de Luis Martínez, si van a actuar así en la reelección de Luis Martínez, no sabemos si han estado actuando así en el resto de elecciones que han tenido anteriormente, pero no tenemos razones para tener confianza sobre ello.
¿qué razón puedes tú tener para tenerles confianza ahora? Entonces, claro, hay mucha desconfianza en ese proceso de elección, una sociedad civil que no se está mostrando de la misma forma acuciosa como se ha mostrado en el tema de los magistrados. Ha hecho falta, al menos desde mi percepción, el tema de control y, claro, un gran reto. El gran reto de este nuevo fiscal que se ha elegido es ya dejar de ser el macho alfa, ¿verdad? Es dejar de ser el hombre fuerte y convertir la institución fiscal en lo que debería de ser, no tanto en una institución que confía del hombre fuerte, sino una institución que se asegure que no existan más adelante más hombres fuertes que se vayan a convertir en lo que finalmente nos da la impresión que este caso corruptela terminó sucediendo en la administración de Luis Martínez. O sea, ese es el gran reto, ya no ser el hombre fuerte, sino generar mecanismos para evitar que estos hombres fuertes se apropien de la institución y la transformen en su hacienda. Óscar, cerraríamos contigo incorporando este elemento, retomando lo que ha publicado el Faro, y hay una serie de conversaciones y de personas, es decir, alrededor del proceso de elección de esta instancia del titular de la Fiscalía General de la República, confluyen políticos, empresarios, partidos y de manera individual ciertas personas que quieren tener influencia. ¿Es posible contrarrestar estos elementos o por lo menos hacerlos evidentes, exponerlos para que la sociedad civil y las organizaciones puedan ejercer presión sobre estos elementos? Sí, Carlos, sí es posible. Yo creo que lo hemos evidenciado hoy con el tema de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Diferentes instancias, tanto académicas como de sociedad civil, mostraron evaluaciones independientes, utilizaron herramientas de evaluación como los baremos, determinaron que la jurisprudencia constitucional sobre la idoneidad, la capacidad y competencias notorias de las personas que aspiran a estos cargos debe de ser fundamental por encima de cualquier acuerdo político partidario. Entonces yo creo que también se puede replicar, mejorar, como decía Jaime, este modelo de transparentar un proceso de elección de segundo grado. Establecer la idoneidad, yo creo que nadie puede dejar, y hay que ponerlo en el tema del debate, hoy que se abra, o que ya se abrió el proceso de elección de fiscal, que no va a valer con que sea un abogado que venga de trabajar 20 años en un banco. Yo creo que el fiscal general debe de ser el abogado más especialísimo en materia de derecho penal que debe de existir en el país. El que tenga conocimiento de cómo se maneja el órgano judicial, que tenga conocimiento de cómo son los procesos de investigación que se llevan a cabo, cuáles son las herramientas que tiene una fiscalía y cómo estas herramientas se pueden potenciar para acabar con la impunidad. Entonces, creo que ahí ya hay un primer parámetro de evaluación en que no puede haber un abogado mercantilista o meramente administrativo, tiene que ser un abogado que tenga una experiencia penal o que venga de la carrera fiscal o judicial. Y ahí pues podemos empezar a evaluar, podemos construir con las universidades algunos criterios de evaluación con base siempre en la jurisprudencia constitucional que permitan llegar a presentar al final. En el proceso anterior de Douglas eran creo que 57 los aspirantes que se inscribieron, probablemente el número ande cerca en esa cifra otra vez, y que este primer parámetros puedan permitir hacer una evaluación, un corte, para que al final los diputados cuando lleguen a deliberar o tengan que deliberar, tengan por lo menos algunas de las mejores cartas que existan en el ámbito político jurídico del país, y no que estén como está sucediendo actualmente con la elección de magistrados. Es que ella es bien buena gente, él es bien buena onda, él me cae bien, es cristiano, es evangélico, cuando no son los criterios de evaluación que se necesitan. Yo creo que sí, para responder tu pregunta, sí se puede transparentar este proceso, la sociedad civil y la academia lo deben de impulsar. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Óscar, Osvaldo, Jaime, ha sido un gusto, ¿verdad? Ha sido una plática muy interesante. Estoy seguro que nuestros amigos y amigas que nos han acompañado en el transcurso de este programa la han disfrutado y han sacado provecho del análisis que ustedes nos han ofrecido para entender la complejidad del manejo de una de las instituciones importantes en el Estado salvadoreño, cuál es la Fiscalía General de la República. Gracias por haberme acompañado y a ustedes también, amigos. Nos encontramos mañana 6:30 en República.